Nuevamente con ustedes Adolfo Alvaro de Belloso, hoy hablando del proceso judicial 365, para contarles en este filme, en este episodio, que el 12 de abril el Instituto Panamericano de Derecho Procesal presentó a la legislatura de la provincia de Santa Fe un proyecto de Código Procesal Civil y Comercial basado en el proyecto modelo del propio instituto, aprobado por todos sus miembros en América Latina. Y a mediados de este mes de julio ha entrado también a la misma legislatura un proyecto de Código Procesal Civil y Comercial para la provincia de Santa Fe, ahora redactado por una comisión nombrada por el gobernador de la provincia por la vía del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ambos proyectos son antagónicos, absolutamente diferentes. Uno es un proyecto sistémico, el otro no. El primero es un proyecto generado a partir de la idea de proceso como garantía. El segundo a partir de la idea del proceso como método de investigación. Por tanto, el primero está pensado para hacer más fácil la labor de los abogados. Está pensado para las partes, entendiendo que el proceso está a favor de ellas como defensa de la autoridad. El segundo es todo lo contrario, está pensado para hacer más fácil la vida de los jueces, no la de los abogados, a quienes por lo contrario se les pone bastante más pesada la cosa. Esto no es un problema de capricho, ni es un problema de nombres, sino un problema de ideas profundas. Es un problema de filosofía del proceso. Si a ustedes les gusta más, en algún momento se ha dicho que es un problema de ideología procesal. Me parece de la mayor importancia que se entienda el problema para comprender luego las críticas. Porque, insisto, no es caprichoso esto. Esto es un proyecto de altísima complejidad, es un proyecto de ley de una precisión notable que puede va a durar muchos años y que si no consagra la experiencia ya milenaria en materia procedimental, sobre todo a partir de la inspiración constitucional del proceso, nos depara un destino muy grave, vamos a tener muy graves problemas. Les he dicho en una versión anterior, cuando les expliqué de qué se trataba la imparcialidad judicial, que los movimientos hoy denominados activistas y garantistas del derecho procesal lo que hacen es tener una diferente concepción de la idea de imparcialidad de los jueces. En rigor de verdad, si ustedes recuerdan bien en el filme anterior, les expliqué que la palabra imparcialidad no significa solo falta de interés, lo que sería la imparcialidad propiamente dicha. Uno termina independencia de criterios, de obediencias debidas, de mandamas de turno. Pero también les expliqué que se necesitaba hacer la palabra imparcialidad, es decir, que el juez no fuera ni pudiera actuar como las partes procesales. Y al no ser parte no puede ni subrogarlas, ni sustituirlas, ni actuar como una parte, porque siempre que lo hace, automáticamente lo hace a favor de una en contra de la otra, rompiendo la idea de igualdad que emerge de la Constitución Nacional. Y les conté también que ese concepto de imparcialidad es lo que definía la idea del garantismo frente al activismo o viceversa. Pensamos un juez distinto. Pues bien, el juez distinto se ve ahora en los proyectos. En el proyecto del Instituto Panamericano, el juez es un juez que cumple su labor de juez, ni subroga ni hace ninguna tarea que le competa a las partes, no las investiga. Las partes son las dueñas reales del proceso. Y atención, en el proyecto del Poder Ejecutivo ocurre todo lo contrario. El juez es el dueño y amo del proceso. Y se ha pensado una cosa que va a estar en contra de la facilidad laborativa de los abogados. Esto no es baladí, esto viene de muy antiguo. En el año de 1895, estoy hablando ya de más de un siglo, y atención a esto porque los procesalistas modernos nos venden que eso es la modernidad actual,
que la modernidad en el siglo XXI, ya pasado el primer quinquenio del siglo XXI, resulta que estamos hablando de 1895 como si esto fuera la modernidad. En el Imperio Austrohúngaro, que había tenido problemas serios con los húngaros, el ministro de Justicia, vigente a la sazón, en el gobierno del emperador Francisco José, pensó que una forma importante que tenía para apaciguar la rebelión de los húngaros era precisamente el proceso tomado por jueces que fueran activistas. La idea era novedosa en su momento porque para el señor Klein, que es el autor ideológico y material de ese código, el Código Prusiano de 1895, que se ha constituido desde siempre en el más importante instrumento del autoritarismo de todos los tiempos, él pensaba que el proceso en sí mismo era un mal, porque tenía a la gente entretenida en lo que no tenía que hacerlo, porque inmovilizaba los bienes, porque comprometía el Estado en un montón de cosas. Y al ser el mal el propio proceso, lo que tendía era que los jueces salieran rápidamente de ese mal, eran ellos los curanderos de ese mal. Por eso hablaba el señor Klein de que eran los capitanes de un navío que tenía que salir rápidamente de ese mar proceloso terrible que era el litigio. Y les dio a los jueces una capacidad asombrosa de cosas que podían hacer que hasta ese momento no las hacían. Yo tengo para mí que el mal de la sociedad no es el proceso, es el conflicto. Es el conflicto intersubjetivo de intereses, ese es el mal. Y el proceso es el remedio que la civilidad ha inventado para curar ese mal. Y a quien le ha dado la tarea de curar con ese remedio es precisamente los jueces, que son los garantes de su aplicación. Yo sé que una aspirina, si la tomo en dosis normales, me puede quitar, por ejemplo, un dolor de cabeza. Pero también sé que si me tomo un balde de aspirina, probablemente me muera porque me intoxicaré con el remedio. Por tanto, remedio es remedio y enfermedad es enfermedad. El proceso es remedio del cual no puedo abusar. Tengo que hacer una legislación que lo presente con márgenes adecuados para el momento, para el tiempo y para la población a la cual tiene que regir. Esa idea de Klein se tomó en dos normativas importantes en el siglo XX. En el Código Alemán de 1937, a la sazón gobernada por Adolfo Hitler, y en el Código Italiano de 1940, en ese momento gobernado por Benito Mussolini. El Código Italiano del 40 es el modelo que han tenido todos los códigos procesales de que en América Latina rigen hoy, particularmente el Código de la Nación Argentina, el código que promulgó el general Onganía, que es el llamado pomposamente Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que nunca fue de la Nación, sino que fue de la capital federal, de la justicia federal, y hoy ha avanzado en casi todas las provincias. Hasta ahora, afortunadamente, eso no ocurrió ni en Jujuy, ni en La Rioja, ni en la provincia de Santa Fe. Córdoba acaba de sucumbir a estas ideas. Estamos por sucumbir también nosotros y esto es muy grave que ocurra. Ese código, el Código Onganía, al cual queremos hoy nosotros emular conforme el proyecto del Poder Ejecutivo, le da facultades omnímodas a los jueces. Es cierto que el Código Santafesino, que rige desde 1962, es un código que tiene la misma estructura que los demás, porque en el año 62 estaba de moda, procesalmente hablando, jurídicamente hablando, las ideas que imperaban en Europa, que eran precisamente las ideas imperantes en Italia. Pero fue un código sistémicamente muy bien armado. Fue un código hecho por gente que entendía del tema, no por los ignarros de ahora. Entendía del tema, sabía del tema. Y además fue un código sistémico que duró desde el año 62 hasta el año 2018 y que nos va muy bien con el código. Habrá que ayornarlo en muy pocas cosas,
pero no modificarlo y sobre todo no modificarlo haciéndolo asistémico como aquel es. Quienes hicieron el Código del 62, que es el código vigente en la provincia de Santa Fe al día de hoy, fueron dos juristas importantes, procesalistas de nota, pero los dos jueces. Por tanto, llevaron también agua para su molino e hicieron en la norma, pusieron la norma, las instrucciones que venían del Código italiano copiadas de aquel código de 1895. Pero la disimularon bastante bien, porque sistémicamente los juicios, las instituciones procesales funcionaron en forma acabada. Quiero recordar que uno de los codificadores, el doctor Carlos, que fue un juez notable de la época, en su vejez quedó ciego y con su ceguera fue durante muchos años juez de la Cámara Civil de Apelaciones de la ciudad de Santa Fe. Y para poder trabajar tenía un grupo de alumnos, de discípulos, que lo cuidaban, lo mimaban y le leían las cosas que él no podía leer. Recuerdo, por ejemplo, a Maya Campetelli, recuerdo muy particularmente a mi siempre recordado amigo Ángel Fermín Garrote, que con los años fue presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, presidente de la Federación, miembro del Consejo de la Magistratura, etc. Bueno, Garrote, cuando era estudiante, lo que hizo fue ayudarlo activamente a Eduardo Carlos en la formación de la base necesaria para hacer el código. Hoy, su hijo, actual subsecretario de Justicia, se va a quedar con el dudoso honor de romper la estructura que su padre hizo, porque ha presentado, es quien firma el proyecto del Poder Ejecutivo, que a mí me parece que es muy criticable, sobre todo porque nos augura un destino muy desigual para los abogados. Es en un código que favorece a los jueces y perjudica notablemente a los abogados y al público litigante. Prometo que en las próximas entregas vamos a hacer un estudio detenido de estas cosas y mostrando los desaciertos del código, sobre todo en esos que presentan su asistemidad. Gracias por hoy.